Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a todas las personas que estáis conectadas, pues que nos sigáis en la sesión que realizaremos durante esta mañana. También agradecer a nuestro colaborador, a ICIRED, la posibilidad de haber diseñado un nuevo servicio conjunto y de colaborar con PIMEC y de estar aquí hoy presente en la jornada que vamos a realizar. El departamento jurídico de PIMEC ha diseñado el seminario que vamos a hacer esta mañana para volver a poner sobre la mesa la morosidad en las relaciones comerciales, ¿no? Así como las herramientas que existen para poder hacerle frente. Como bien sabéis, los impagos pueden llegar a afectar la supervivencia de la empresa y en especial a la pequeña y mediana empresa, que no nos hemos de olvidar que es el 99,8% del tejido empresarial catalán, la cual suele disponer de menos recursos, menos herramientas para poder hacer frente a estas situaciones de insolvencia. El exponencial incremento de la morosidad a raíz de las últimas crisis económicas y de la reciente crisis sanitaria de la COVID-19 ha puesto de manifiesto que es necesario endurecer las medidas contra estas prácticas, ¿no? Es necesario tomar medidas para que se proceda al pago dentro de los plazos legalmente establecidos y garantizar con ello que las deudas mercantiles se paguen. Desde PIMEC, como todos bien sabéis, hacen grandes esfuerzos para apoyar a las medidas de lucha contra la morosidad. La morosidad y los retrasos de los pagos son una realidad en la cual las empresas se han de enfrentar en su día a día y, como ya he dicho, las pymes son de las que más se ven afectadas, especialmente porque en muchas ocasiones tienen una menor liquidez y es difícil poder hacer frente a determinadas situaciones de impago. Por este motivo hemos dado un paso más y desde nuestro departamento jurídico de PIMEC hemos firmado un acuerdo con ICIRED, que es la primera plataforma online abierta y accesible a todo el mundo en lo referente a la morosidad. PIMEC ha decidido suscribir este convenio con ICIRED de colaboración, ya que entendemos que es una gran herramienta que puede ayudar y reforzar a hacer frente a la morosidad. Durante la sesión de hoy se expondrá el marco legal vigente y sus modificaciones y se hará especial referencia a los plazos de pago y a las herramientas jurídicas que hay para poderle hacer frente. Por otra parte, al final, después en la segunda intervención se explicará la herramienta de reclamaciones extrajudiciales con la presentación de un archivo colaborativo para prevenir y combatir la morosidad. Así que, sin más, doy la palabra a nuestros ponentes, que estoy segura que será de un alto nivel de interés y nos dejará indiferentes. En primer lugar, intervendrá la señora Raquel Álvarez, responsable del área civil y mercantil, quien nos explicará la morosidad de las relaciones comerciales y qué vías de reclamación existen. Así que, sin más, doy la palabra a Raquel. Gracias, Itziar. En primer lugar, pues muchas gracias por la participación de los asistentes. Bienvenidos, bienvenidas. Yo, en primer lugar, voy a hacer una breve introducción desde un punto de vista quizás más institucional o de cómo está el panorama legislativo o de proyectos en este sentido, en este contexto de la morosidad, y después daré 4 pinceladas de lo que es la Ley de Lucha contra la Morosidad. Pondré algún ejemplo para hacer más práctica la presentación y, bueno, y posteriormente ya daré lugar a la intervención del otro ponente representando a ICIRED. En primer lugar, quería destacar sobre todo que quedase patente y poner en valor la labor que efectúa PIMEC, que lleva efectuando desde hace años en conjunto con la plataforma multisectorial de lucha contra la morosidad, de la cual es miembro y también es presidente el señor Antoni Cañete, en todos los esfuerzos que están haciendo para, de alguna forma, a través pues, de colaboraciones o de debates a nivel de confección de normas, de reivindicaciones, de ponencias, etcétera, de que se ponga en valor medios para la lucha de este mal que tenemos en este país, que es la morosidad. Voy a destacar algunos hitos que se han logrado desde hace años y que se están gestando actualmente para la lucha de la morosidad. En primer lugar, actualmente se están haciendo aportaciones en cuanto a enmiendas a la ley Crea y Crece, que es una ley que aporta varios artículos o articulado respecto o relacionado con el tema de la morosidad, y en concreto se están haciendo aportaciones o enmiendas en cuanto a asuntos relacionados con la factura electrónica, pero sobre todo
en asuntos relacionados con el pago a proveedores y subcontratistas en los contratos con administraciones públicas. Se pretende de alguna forma, con las aportaciones, que la administración pública en este sentido haga de garante o de controladora, de alguna manera, que se cumplan los plazos de pago y los pagos a proveedores y subcontratistas respecto del contratista que contrata con la administración. Esto actualmente está en proyecto y las aportaciones en cuanto a enmiendas es en este sentido. Otro asunto muy importante o un caballo de batalla muy importante en cuanto a la lucha contra la morosidad es el tema del establecimiento de un régimen sancionador. Desde hace muchos años se lleva luchando y se lleva reivindicando esta necesidad como medida y herramienta disuasoria en cuanto al incumplimiento de los plazos de pago, incumplimiento de la ley y establecimiento de prácticas abusivas contrarias a la ley en este sentido. Actualmente hay un proyecto de régimen sancionador, si bien está también en periodo de enmiendas que se han prorrogado en varias ocasiones, pero como vengo a reiterar, tanto PYME como la Plataforma Multisectorial de Lucha contra la Morosidad está invirtiendo muchos esfuerzos en que se lleve a cabo y se publique este régimen sancionador. También cabe destacar, que después lo explicaré cuando hablemos del articulado de forma más concreta de la Ley de Lucha contra la Morosidad, que se hizo una aportación muy importante en la ley del 2010 en cuanto a los plazos de pago, puesto que tal como estaba redactado el articulado en la ley del 2004, daba lugar a que hubiera prácticas de alguna forma abusiva de ampliación de plazos que eran insostenibles para una pyme en cuanto a soportar esa estrangulación de liquidez. En definitiva y en resumen, pues destacar estas aportaciones que se hacen desde un ámbito más institucional, que son muy importantes para luchar contra este mal y ponernos un poco a la altura de otros países europeos. Cabe destacar también esto, para finalizar esta breve introducción, que la Asamblea Abierta de la Plataforma Multisectorial de Lucha contra la Morosidad, que se celebró el pasado 21 de abril, ya se puso de alguna forma en alerta el riesgo que podía suponer el riesgo de la morosidad en este año 2022, teniendo en cuenta pues, la coyuntura que todos conocemos que estamos viviendo y aparte de eso pues, otros factores como pueden ser la moratoria concursal, que puede suponer que muchas empresas que carezcan de liquidez sigan de alguna forma interviniendo en el mercado y que cause unas expectativas a otras empresas en cuanto a contratación que no pueden ser muy beneficiosas. Por otro lado, también se patentizó el hecho de que el tratamiento que pueda tener el ICO en cuanto al riesgo en los aplazamientos de este tipo de préstamos, pues puede también tener una incidencia en cuanto a la falta de liquidez y en cuanto a la falta de financiación por parte de las entidades bancarias. Acabando esta breve introducción, voy de alguna forma a introducirme en lo que es ya más la parte más jurídica. Daré unas pinceladas porque tampoco quiero ser muy técnica o muy poco práctica, por decirlo de alguna forma, pero voy a un poco a dar 4 rasgos del marco legal en el que nos encontramos actualmente. Actualmente la normativa de lucha contra la morosidad la encontramos básicamente en la Ley 3 del 2004, que es tiene origen en la transposición de una directiva comunitaria y que posteriormente se modificó en el 2010. ¿Vale? Es una normativa que surge como reacción a los problemas, sobre todo de los plazos de pago excesivamente amplios y la morosidad, dado que se entiende que deterioran la rentabilidad de las empresas y produciendo efectos especialmente negativos, sobre todo para las pymes y los autónomos. El objetivo de la norma, sobre todo, fomentar la mayor transparencia en las relaciones comerciales, sobre todo lo que entendemos que son los plazos de pago, y también establece medidas disuasorias como puede ser la regulación ya del tema de los intereses y de la indemnización por los costes de cobro. De alguna forma también la norma del 2010 quiere evitar que la libertad de pactos entre las partes, si bien es posible el pacto, pues devenga en una imposición, sobre todo en el tema de los plazos de pago, por parte de una parte de la relación comercial a la otra parte. ¿Vale? Entrando ya en el ámbito de aplicación de la norma. La norma se aplica a las relaciones mercantiles entre empresas y administración.
¿vale? Por tanto, también se aplica a las relaciones entre contratistas y subcontratistas y proveedores. Quedarían excluidas dentro de la aplicación de la norma, por tanto, las relaciones entre consumidores, las relaciones o las deudas derivadas de indemnizaciones por daños y también todo lo relativo a las deudas incluidas en un procedimiento concursal. Todos sabemos que los procedimientos concursales van un poco por libre a la hora de excepcionar pues, cierta normativa general. ¿Vale? Voy a compartir una presentación. ¿Vale? Iré pasando poquito a poco las diapositivas, ¿vale? Nos encontramos, como he dicho, en la Ley 3/2004, ¿vale? Que es la que se incorpora al ordenamiento jurídico la directiva, como he comentado, y después hay una modificación de la Ley 15/2010 en cuanto a los plazos de pago, ¿vale? Nos basamos o nos vamos en cuanto a los plazos de pago, nos centramos en el artículo 4 de la ley. Como hemos dicho y como aquí aparece, la ley del 2004 establecía un criterio de plazos de pago que establecía 30 días y si había un periodo de aceptación o de comprobación por la otra parte, se podría ampliar a 30 días también. Entonces, en principio podríamos prever que son 60 días el plazo de pago. Si bien aquí es donde estaba un poco el motivo que causaba pues, prácticas perniciosas, era que como la ley inicialmente preveía la posibilidad de que las partes pudieran pactar esa ampliación de plazos, nos podíamos encontrar que bajo ese pacto entre las partes los plazos se pudieran ampliar a 120 días, puesto que la ley preveía que tanto los 30 días iniciales como los 30 días de comprobación se podrían ampliar otros 30 días más. Entonces nos encontramos que el tope sería 60 más 60, podríamos encontrarnos en plazos de pago de 120 días, con lo cual esto tenía unas consecuencias realmente negativas en cuanto a la liquidez de las empresas. ¿Qué pasa? Con la aportación de la plataforma multisectorial de lucha contra la morosidad, esta consecuencia diabólica de poder pactar unos plazos que al final acaban estrangulando la liquidez de las empresas pasa a modificarse. Entonces, lo que dice la norma modificada, que es la vigente actualmente, es que el tope del plazo de pago son 60 días. Es decir, incluso aunque exista pacto entre las partes, hay un tope de 60 días. Incluso aunque exista un plazo de comprobación, existe un tope de 60 días de plazo de pago entre la entrega del bien o la prestación del servicio, desde la entrega del bien y la prestación del servicio. Por tanto, ya tenemos una aportación importante en cuanto a los plazos de pago. Sí que es cierto que hay regímenes especiales, por ejemplo, el régimen especial de productos agroalimentarios que tiene un plazo de 30 días, teniendo en cuenta el objeto, las consideraciones de los productos en cuestión. También el régimen especial de distribución de libros, que está basado también en ciclos de explotación y rotación de stock, que esto está reglamentado por el Gobierno. Y después entramos también en la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley del 2017, que ya prevé los 60 días también, igual como en las relaciones comerciales entre empresas que no son administraciones públicas. En cuanto a otra medida, otra de las regulaciones que introduce la Ley de Lucha contra la Morosidad es el tema de la reglamentación o regulación expresa de los intereses de demora que se devengan en caso de incumplimiento del plazo de pago. Lo que nos dice la ley es que los intereses se devengan por el simple incumplimiento de pago en el vencimiento, es decir, no hace falta avisar ni intimar al deudor para que empiezan a correr el devengo de interés. Es decir, un impago a su vencimiento empieza a devengar intereses. Los requisitos para el devengo de este interés es que el cumplimiento por parte del acreedor de la prestación del servicio o de la entrega del bien y que el deudor no haya podido justificar el retraso, una causa objetiva o, por ejemplo, nos podríamos encontrar en los casos de fuerza mayor, ¿no? Yo también aquí siempre aconsejo que en casos de fuerza mayor o de imposibilidad objetiva, también desde un punto de vista de buena fe contractual, el acreedor también podrá imponer que por mucho que se dieran esas circunstancias, si tú no me avisaste, puedo entender que no se han dado, ¿no? Esto más en la práctica, ¿no? Los intereses pueden pactarse también entre las partes. No obstante, si no hay pacto entre las partes,
el interés que se aplica es el interés que publica el Banco Central Europeo más 8 puntos. Es un interés que se va publicando semestralmente en el BOE mediante resolución de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional y que nos sirve como referencia para calcular los intereses en caso de que no hubiera pacto entre las partes, ¿vale? Hemos dicho la regulación actual, ¿vale? Otra de las cuestiones que se regulan en la norma es el tema de las cláusulas abusivas. Las cláusulas abusivas son prácticas que desde un punto de vista pues son imposiciones normalmente por parte de una de las partes contractuales y que vulneran de alguna forma los principios esenciales y las normas establecidas en la ley. Normalmente son las cláusulas abusivas, voy a poner algunos ejemplos, son las relativas a modificación evidentemente de las fechas de pago y consecuencias de la demora o el establecimiento de un plazo de pago con clara vulneración a los plazos de pago establecidos legalmente. El hecho de establecer unos requisitos para que se exijan intereses, cuando hemos dicho que el interés se devenga de forma automática desde el incumplimiento en la fecha de vencimiento. Son cualquier tipo de práctica que suponga un perjuicio al acreedor y que suponga que el acreedor de alguna forma actúe de financiero, de financiación respecto del deudor. El hecho de que se reiteren cláusulas abusivas porque puede haber un contrato de tracto sucesivo que que se prolongue en el tiempo o que se encadenen varios contratos con un mismo deudor, no quiere decir que porque se haya cumplido anteriormente en base a una cláusula abusiva sea un uso de comercio aceptado. Es decir, la cláusula abusiva es la cláusula abusiva. Tener en cuenta también sobre todo las cláusulas que suponen una obtención de una ventaja al deudor a expensas del acreedor, ¿no? Como cláusulas abusivas así que pueda poner yo también de ejemplos que se han derivado de la jurisprudencia, es, por ejemplo, cláusulas que determinen en caso del vencimiento de una determinada factura en mes vacacional, por ejemplo en agosto, que realmente el vencimiento sea en septiembre. Esto es una cláusula abusiva determinada por la jurisprudencia. También el traspasar el periodo de vencimiento a un día determinado, es decir, si el vencimiento de la factura fue el día 10 de mayo y poner que el vencimiento se tendrá al 20 del día siguiente. Estas son cláusulas abusivas en cuanto a plazos de pago determinados por la jurisprudencia. Aquí voy a hacer un inciso en cuanto a lo que he comentado antes del tema del régimen sancionador, que si bien actualmente no está en vigor, pero está en proyecto, o sea, hay un proyecto de régimen sancionador para poner un poquito pues, un esquema de lo que supondría tener un régimen sancionador en cuanto a una regulación de una serie de infracciones y la disuasión que supondría el que estas sanciones se pudieran imponer a los efectos de paliar el tema de la morosidad. ¿Vale? Aquí vuelvo un poco pues, al tema de las cláusulas abusivas. Aquí un ejemplo de jurisprudencia en cuanto a la norma, el incumplimiento o la superación del plazo legal establecido en la ley, pues se decreta como cláusula nula porque se decreta de forma expresa que vulnera, digamos, la ley. Vale. Ahora voy a entrar ya teniendo en cuenta ya un poco la base legal o donde nos encontramos en cuanto a lo que es el objeto del procedimiento de las relaciones comerciales. Voy a entrar en la parte ya más procesal o procedimental. Nosotros desde el departamento jurídico, el servicio que ofrecemos para reclamación de deudas es no solo la reclamación extrajudicial, que también la combinamos con lo que después comentará Luigi Nassaro de ICIRED, sino también tenemos la parte de reclamación judicial. ¿Vale? Las reclamaciones judiciales de lo que son deuda comercial, si bien se pueden reclamar a través de varios procedimientos, es decir, un procedimiento monitorio, que es en el que ahora entraré, un procedimiento ordinario o verbal determinado dependiendo de la cuantía, entendemos que el procedimiento monitorio que está recogido en la ley de enjuiciamiento civil es el procedimiento de alguna forma que se adapta más por el tema de
por la agilidad, es un procedimiento abreviado y también por el tema del abaratamiento de costes, al tener en cuenta que es un procedimiento respecto del cual no es necesario procurador, con lo cual es un coste a tener en cuenta que queda eximido. Y después también el tema de las tasas judiciales, puesto que las tasas judiciales se abonan cuando el importe de la deuda es superior a 2.000 euros y es una tasa fija de 90 euros. Si nos encontrásemos en procedimientos judiciales del carácter del ordinario, del verbal, ya nos encontraríamos con la necesidad de un procurador, con lo cual ya es un incremento de coste, y también el tema de las costas, el tema de las tasas se podría incrementar también. A modo de breve explicación, el procedimiento monitorio es un procedimiento de requerimiento judicial de cobro, básicamente. Es una demanda que se presenta en el juzgado, en la que de alguna forma se le denomina petición inicial, y ante el órgano jurisdiccional pues se acompaña la documental, el documento que realmente acredita la deuda, e incluso el contrato, la factura, el barán. Incluso no es necesario tampoco haber hecho previamente el requerimiento extrajudicial de pago, ¿vale? Entonces, con este breve o con este inicio probatorio documental, ya tendríamos, digamos, la admisión a trámite del monitorio, y lo que hace el juzgado es requerir al deudor para el pago, ¿vale? El requerimiento del pago por parte del juzgado se efectúa al deudor. Entonces nos encontramos con varias situaciones. En caso de que el deudor pague, normalmente muchas veces nos encontramos con deudores que parece que el hecho de que un juzgado reclame pues tiene un efecto más disuasorio, ¿no? Entonces, en caso de que pague, se archivarían las actuaciones y quedaría cerrado el procedimiento. Pero tenemos otro asunto que es importante, es que en caso de que el deudor no pagara ni opusiera alguna cuestión de fondo, aquí viene un poco la ventaja del procedimiento monitorio, ¿no? Que el juzgado daría por finalizado el monitorio, resolviendo a través de un decreto, que la ventaja que tiene este decreto, esta resolución del juzgado, es que es directamente ejecutiva. Es decir, con esta resolución del juzgado que se nos da cuando el deudor no paga, ni contesta, ni dice nada, nosotros podemos ir ya a un procedimiento ejecutivo. Es decir, podemos ir ya a embargar bienes del deudor, cuentas bancarias, etcétera. De ahí la importancia o para mí la utilidad de este procedimiento más abreviado, que no la encontramos a lo mejor en otro tipo de procedimiento en el que tenemos que hacer una propuesta de prueba más exhaustiva, una celebración de vista, etcétera, etcétera, y se nos puede prolongar más el hecho de tener una resolución o una de sentencia a los efectos de después poder ejecutar el patrimonio del deudor, ¿vale? Yo por mi parte ya mi presentación la dejo aquí. Doy paso después en el turno de palabras o de consultas, si hay alguna cuestión sobre lo que yo he expuesto, estaré encantada de poder contestar y de poder colaborar. Y ahora doy paso a Luigi Nazaro, que es la persona responsable de ICIRED, y nos explicará sobre todo el funcionamiento de este fichero de morosos, que entiendo que es muy útil para complementar la labor que hacemos nosotros también de reclamación, y también como medida o como plus de garantía disuasoria a combatir el tema de la morosidad. Luigi, Sí. si me dejas un momento, que me he olvidado, creo al inicio, perdona, decir que todas aquellas preguntas que tengáis las podéis hacer a través del QIA que tenéis aquí abajo. Podéis ponerlas y al final de la sesión pues os daremos respuesta a todas aquellas preguntas que tengáis. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Raquel. Buenos días a todos y a todas. Raquel, si por favor deja de compartir, así puedo compartir yo. Perfecto, genial, gracias. Un momento. Aquí está. Perfecto. Y después de lo que ha comentado Raquel, ¿no? Que han resumido un poquito la parte, la normativa que está detrás de las reclamaciones de deuda y cómo poder actuar frente a los impagos, y en la sesión que voy a presentar ahora mismo, lo que voy a hacer es comentaros qué es el sistema de información crediticia ICIRED
y cómo podemos ayudaros tanto en la prevención de los impagos como en la recuperación de deuda como complemento y de forma conjunta a la reclamación de cantidad que hace PIMEC. Y se me olvidaba dar las gracias a PIMEC por compartir, por hacerlo partícipe de una jornada tan interesante como esta, ¿vale? Empiezo a comentaros qué es ICRED. Mirad, nosotros hemos creado el primer sistema de información crediticia, es decir, un fichero de morosidad, en abierto. Es decir, en nuestro fichero todo el mundo puede acceder. Actualmente tenemos miles de pymes, micropymes, autónomos y particulares que están accediendo a nuestra plataforma, ¿vale? Y el concepto de palabra abierto es lo que nos diferencia respecto a lo que existe en el mercado, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de nuestra plataforma? Como os comentaba antes, el primer objetivo es ayudaros en la toma de decisiones antes de darle crédito a un cliente, antes de dar de alta a un cliente en vuestra cartera, ¿no? Y por otro lado, ICIRE es un complemento a la acción extrajudicial y judicial que hace hoy en día PIMEC para acelerar el recobro de las facturas impagadas, ¿vale? A la base de nuestro proyecto, de nuestra plataforma, tened en cuenta que está la tecnología, y luego os comentaré por qué, y un concepto de economía colaborativa que está a la base también de la colaboración que tenemos con PIMEC. Aquí al final lo que os presentamos hoy es una plataforma en la que todo el mundo puede participar y cuanta más empresas compartan toda la información relacionada sobre los impagos, mayor es la presión que se ejerce, ¿vale? Así se va a crear un efecto, una bola de nieve que permite mejorar la calidad de la información antes de tomar las decisiones a nivel de riesgo, ¿no? En el departamento de riesgo, y en el momento en que hay un impago, presionar más al deudor para que cumpla la obligación de pago de los 60 días que comentaba Raquel y que es lo que establece el marco normativo, ¿vale? ¿Quién está detrás de nosotros? Ten en cuenta, nosotros somos un proyecto, somos una empresa que nació en el 2015 en Granada, ¿vale? Poco a poco, de ámbito provincial, empezó a expandirse por toda España y poco a poco fuimos sumando empresas líderes, ¿no? A nivel nacional e incluso internacional, ¿vale? En nuestro capital social está Informa imagino que todos conoceréis. Informa es la empresa de información mercantil y comercial más grande de España, es pública. Y al final lo que hace Informa es permitir difundir, ¿no? La información que almacenamos en nuestro fichero, en nuestra base de datos. Por otro lado, tenemos un socio como NTD Data, la antigua Everis, una de las primeras 10 multinacionales de tecnología a nivel mundial, y gracias a ello tenemos una plataforma segura, tecnológica, muy sencilla para nuestros usuarios. Y por último tenemos una colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española, que al final transmite esta garantía y esta legalidad para que el tema de la morosidad, ¿no? un sistema como un fichero de morosidad necesita para ser viable, ¿vale? Voy directamente al grano comentando cuál es la diferencia que hay entre ICIRE y lo que hay en el mercado, lo que había, ¿no? En el mercado antes de la entrada de ICIRE. Ya ten en cuenta, normalmente los ficheros de solvencia tradicionales han compartido principalmente deuda bancaria y de grande empresa, normalmente utilities y telcos, ¿vale? ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos democratizado el concepto de fichero de morosidad, dando la posibilidad a todo el mundo de acceder a esta plataforma. Por tanto, gracias a ICIRE estamos aflorando, sacando a la luz toda esta, la parte baja del iceberg, ¿no? Como podéis ver en la diapositiva, toda esta información que hay entre pymes, micropymes, autónomos, particulares, que no había forma de sacarla a la luz anteriormente, ¿vale? Este es el gran valor de ICIRE. Hemos creado una plataforma, obviamente cumpliendo
todos los requisitos legales que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos, y luego entraré un poquito más en detalle, para que desde el autónomo, pasando por la micropyme, pymes y también grandes empresas, pudieran compartir la información relacionada sobre deudor y deuda fundamentalmente. Por tanto, hiciré antes de dar de alta a un cliente, de venderle a crédito, hiciré es una base de datos muy útil para quien evalúa, ¿no?, el riesgo de las operaciones comerciales de las empresas, para ver si el potencial cliente es moroso o es mal pagador, porque también entra el comportamiento de pago para decidir si venderle o menos y a qué condiciones, ¿vale? Y esta es la primera parte de ICIRE. Respecto a ICIRE como acelerador del cobro de las facturas impagadas, ten en cuenta que como somos un fichero abierto, al final la información que tenemos en ICIRE es visible a miles de empresas, de entidades bancarias, de autónomos y de particulares. Al final, el concepto de democratización que os comentaba antes permite dar visibilidad a la información que tenemos, y cuanta más empresas sepan que alguien nos está pagando, mayor el efecto presión, ¿vale? Siendo una empresa del Grupo Informa, cuando el deudor se incluye en nuestro fichero de morosidad, una vez cumplido todos los plazos y los requisitos que establece la ley, le trasladamos esta información a Informa, e Informa lo que hace es utilizar nuestra información para actualizar el rating, y esta información, como os enseñaré a continuación, va a aparecer en más de 40 millones de informes que vende Informa cada año, que representan más del 60% del tejido empresarial, ¿vale? Luego comentaré o compartiré un pantallazo de los informes de Informa donde aparece ICIRE, qué información se está compartiendo y cómo le afecta al día a día de las empresas, ¿vale? Ten en cuenta que además de este canal de difusión, tenemos también un acuerdo con el portal inmobiliario Idealista. ¿Esto qué quiere decir? Que si un deudor ha sido incluido en nuestro fichero, es posible que este deudor no se le dé de alta, ¿no?, un contrato de arrendamiento de una vivienda o de un local comercial, porque los 36 millones de usuarios de Idealista nos consultan, ¿vale? Y por último, teniendo como socio el Consejo General de la Abogacía, también todos los abogados de España tienen la posibilidad de acceder a nuestra base de datos, ¿vale? Por tanto, la información que está en ICIRE es muy visible, y esto genera un efecto presión muy potente sobre el deudor, que en muchos casos está obligado a pagar la deuda si quiere seguir moviéndose, ¿no?, en el ámbito empresarial y en el ámbito financiero también, ¿vale? Esta es un informe de Informa, ¿no? Como os comentaba, Informa es la empresa de información comercial y mercantil más grande de España, que representa al final una cuota de mercado superior al 60% en el ámbito empresarial, y es un extracto de un informe comercial de Informa. Como podéis ver, ¿no?, aquí comparte Informa cuál es el rating de esta empresa, es decir, le pone una nota de 9 sobre 20, otros parámetros más, y luego aparece relacionado con el comportamiento de pago la información con el fichero de morosidad ICIRE. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando alguien contrata un informe de Informa, si el deudor está publicado en nuestro fichero, le saltará esta alerta en rojo diciéndole que esta empresa ha sido incluida en el fichero de morosidad. Entonces ya se le está dando un aviso sobre una problemática relacionada con la morosidad. Clicando en el sí, obviamente compartimos mucha más información. Se explica si hay más deudas relacionadas con este deudor, cuál es la clasificación del acreedor, es decir, de dónde viene la deuda, cuál es la descripción del SENAE de dónde proviene la deuda. Es una información muy útil para que vosotros entendáis si ha dejado de pagar alguien de vuestro sector, o si, por ejemplo, es un impago relacionado, ¿no?, con la factura de la luz, que obviamente tiene una relevancia menor al hecho que haya dejado de pagar a un competidor vuestro,
cuál es el origen, es decir, el contrato que está a la base de esta deuda, cuál es el importe reclamado, el importe pendiente. Como podéis ver, por ejemplo, en este tercer supuesto, había 49 euros, el importe pendiente 46. Es posible que el deudor esté empezando a pagar, ¿no? Está empezando a pagar esta deuda, por tanto, se podría considerar como una pequeña nota positiva, ¿no? Y por último, lo que comentamos, si la deuda está o no judicializada. Nosotros con esta información ya podéis tomar, ¿no?, la decisión correcta y decidir si venderle al cliente, prestarle el servicio y a qué condiciones, ¿vale? Y de cara al efecto que genera ICIRE en el mercado, tened en cuenta que Informa, como os decía, tiene un rating y una de las variables que utiliza para su rating es ICIRE, ¿vale? ¿Quién utiliza el rating de Informa? Muchísimas empresas, ya comentaba, más del 60% del mercado, utilizan esta información los bancos, utilizan esta información las compañías de seguro. Por ejemplo, esta empresa tenía una nota 13, estamos hablando con un rating medianamente bueno, ¿no? Bastante bueno, mediano alto. Cuando se incluyó en el fichero de morosidad de ICIRE, la nota bajó a 12. ¿Qué conlleva la bajada de nota en Informa? Un envío de alertas a todas las empresas que tienen en vigilancia a este deudor. Por tanto, cuando hay una variación positiva, en este caso negativa, la mayoría de los proveedores y los bancos se enteran que esta empresa ha dejado de pagar a alguien. Y obviamente luego clicando en el sí relacionado que he compartido antes, clicando en el sí relacionado con el fichero, pueden averiguar el importe de la deuda, de qué sector proviene. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se incluye un deudor en nuestro fichero, si no cumple su obligación de pago, esto le genera una presión muy potente, porque tendrá problema a la hora de comprar, ¿no?, con los proveedores suyo y externo, y tendrá problema a la hora de pedir financiación al nivel bancario, ¿vale? Como os comentaba antes, obviamente tratando datos sensibles, ¿no?, datos de particulares, de autónomos y de empresas, como pilar de nuestra empresa está la legalidad y la seguridad, ¿vale? Ten en cuenta que lo que hacemos nosotros es aplicar todos los requisitos que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos para la persona física. Nosotros los aplicamos también a las empresas, con un cumplimiento que va por encima de lo que exige la misma normativa. Y luego, siendo una empresa tan tecnológica, tenemos la capacidad de adaptarnos constantemente a los cambios normativos que hay en materia. No sé, muchas veces hay noticias, salen en los periódicos, de un fichero de morosidad condenado y de los clientes de esos ficheros de morosidad condenados por publicación indebida, ¿no?, sin cumplir los requisitos que establece la ley. Nosotros estamos siempre al día para averiguar cualquier cambio, y a día de hoy no hemos recibido ninguna sanción por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. Sí, varias inspecciones, pero nunca hemos sido sancionados, porque, como os comentaba, a la base de nuestra empresa está la legalidad y la seguridad jurídica. Prueba es que el Consejo General de la Abogacía Española se asocia de nuestra empresa, ¿vale? Entrando en la parte comercial, nosotros al final, principalmente, resumiendo, prestamos dos servicios, ¿no? El servicio de consulta, es decir, el acceso a nuestra base de datos de empresas, autónomos y particulares, para que, como comentaba antes de venderle o prestarle un servicio a una empresa o a un autónomo en particular, averiguar si esta empresa ha dejado de pagar a alguien, ¿vale? Y por otro, el servicio de publicación o aportación de deuda. En este caso es cuando alguien no se está pagando, o también se está retrasando en los pagos de la deuda, superando los 30 días que establece la ley y que como mucho se pueden ampliar a los 60. En este caso, cuando el deudor no contesta al teléfono
o da largas, ¿no?, para cumplir el pago de las facturas que han sido emitidas, podríais publicar esta deuda en nuestro fichero de morosidad, complementando la acción que comentaba Raquel a través de PIMEC, la acción judicial, para que esta información llegue a los bancos y a la mayoría de las empresas que hay en España y se identifique, se bloquee a esta empresa que está generando daño, ¿no?, en el mercado, que fundamentalmente no está pagando o está incumpliendo los plazos normativos previstos, ¿vale? Resumiendo nuestra ventaja, nosotros somos un acelerador del cobro de las facturas impagadas, complementando la acción judicial o incluso la acción interna que hace una empresa. Es decir, cuando el cliente incumple el plazo de los 30 o como mucho de los 60 días establecido por ley para pagar la factura, el administrativo, el comercial, la persona que se encarga del cobro de la empresa puede utilizarnos, ¿no?, como herramienta de presión sobre el deudor, ¿no? Por tanto, completamos las acciones de recobro que se están realizando. Y luego, de cara a la parte de consulta, como os decía, nosotros estamos haciendo aflorar una información que no había en el mercado, una información que no tienen nuestros competidores, y esta información os va a ayudar mucho a la hora de ver a quién venderle y a qué condiciones. Y por último, lo que os comentaba, complementando muy bien fuentes de información en el mercado muy importante, como la de Informa, que al final tiene la capacidad de hacer una radiografía, ¿no?, de las empresas, y por tanto ICIRE complementa esta información muy relevante que comparte Informa también, ¿vale? ¿Cómo pueden acceder nuestros clientes a nuestro servicio? Nosotros tenemos dos tipologías, dos modelos de pricing, ¿no? El primero, el individual, es decir, quiero realizar una consulta puntual a la base de datos de ICIRE o quiero publicar a un deudor porque tengo un único deudor. En este caso, la empresa tiene que acceder a nuestra plataforma y de forma puntual utilizar nuestros servicios, ¿vale? Pero si la empresa necesita consulta recurrente o aportación de deuda recurrente, en este caso podéis contratar un plan de suscripción que es muy competitivo, el precio es muy competitivo. Lo que os comentaba antes, nuestro objetivo a la base de nuestra empresa está la economía colaborativa, por tanto nuestro objetivo es que se comparta, fluya la información, ¿no? Y este plan os permite de forma muy flexible utilizar las mismas unidades para consultar o aportar. Y por último, a nivel operativo, comentaros que tenemos tres formas de acceso a nuestros servicios. En los casos de consultas o publicaciones de impagos puntuales, el acceso se hace a través de nuestra plataforma. Si ya estamos hablando de decenas o centenares de intercambio de datos, ¿no? En este caso, nosotros habilitaríamos una línea SFTP segura para intercambiar Excel, fundamentalmente. Y por último, las empresas más grandes o que tienen mucho menudeo y que necesitan un intercambio de datos instantáneo, tenemos también a disposición integración vía API, ¿vale? Y antes de acabar, al final, lo que quería comentaros es que estamos en un momento de alerta, ¿no?, respecto a la morosidad, después de una situación bastante, con índice de morosidad muy bajo que hemos tenido a lo largo del 21, ya hay indicadores que hacen prever una subida de la morosidad. No sabemos si esto va a ocurrir en el mes de junio o en octubre, pero sí que esta problemática va a estar encima de la mesa de todas las empresas, de todas las pymes de Cataluña y de España en los próximos meses. Así que lo que quería comentar es que al final os podemos poner a disposición una plataforma para que podáis, por un lado, prevenir esos impagos y por otro, complementando la acción del Departamento Jurídico de PIMEC, acelerar, ¿no?, recobrar también las facturas. Y por mi parte he acabado. Y por cierto, cualquier duda que tengáis, aunque ahora mismo se abre la sesión de preguntas
a través de Itziar. Esta es mi dirección de correo electrónico, así que podéis escribirme tranquilamente, contestaré a vuestras preguntas, incluso si es necesario reunirnos, no hay ningún problema al revés, ¿vale? Muchísimas gracias, Luigi, por tu intervención y muchísimas gracias también, Raquel. Ahora daríamos paso a las preguntas. Antes de empezar a dar respuestas, os avanzo que las presentaciones os harán llegar junto con una encuesta que se enviará de satisfacción de la jornada de hoy. La primera pregunta que se ha realizado iría para ti, Raquel. ¿Los 60 días límite de vencimiento en el pago es la entrega de la mercancía o de la fecha de factura? La ley lo dice claramente, la tengo aquí porque lo dice muy literal, el artículo 4 es desde la entrega de la mercancía o la prestación del servicio. Es más bien a decir de forma literal que si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, 60 días después de la entrega de los bienes o la prestación de servicio. Es decir, lo que marca el cómputo es la entrega del bien o la prestación del servicio, no la recepción de la factura. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta también iría para Raquel. En el monitorio, si el moroso no paga, ¿cómo se pide, se tramita la ejecución de la deuda? ¿Y es diferente el procedimiento de ejecución si Sí. es superior o inferior a 2.000 euros? Sí, el procedimiento, cuando tenemos el decreto, que es la resolución del juzgado finalizando el monitorio porque no hay pago ni se opone ni dice nada el deudor, tenemos que iniciar un nuevo procedimiento que es un procedimiento de ejecución. Lo que avala ese procedimiento de ejecución es que ese decreto que ha dictado el juzgado en base al monitorio es un título ejecutivo, pero sí que hay que acompañarlo junto con una demanda de ejecución. Entonces, la diferencia de los importes en cuanto a menos o más de 2.000 euros tiene trascendencia en cuanto a los costes, porque las demandas ejecutivas inferiores a 2.000 euros no es preceptiva la intervención de procurador, en cambio a las demandas ejecutivas superiores a 2.000 euros sí que es preceptiva, con lo cual aquí sí que habría un coste adicional de procurador porque la ley obliga a que haya procurador en este tipo de demandas ejecutivas superiores a 2.000 euros. Muchísimas gracias, Raquel. La siguiente pregunta sería para Luigi, ¿no? ¿Cuándo publicáis en vuestra base de datos un nuevo caso de morosidad? ¿Os ponéis en contacto con el presunto moroso para comunicarle que le incorporáis en vuestro fichero como medida de presión? ¿Cómo lo hacéis? Sí, perfecto. Joaquín, nosotros, en el momento en que el acreedor, ¿no?, traslada la información sobre las deudas, le notificamos al deudor la inclusión en el fichero de morosidad y aquí se abre un plazo de 30 días durante el cual el deudor puede pagar la deuda, obviamente, ya que en la misma notificación indicamos cuál es el código IBAN que nos ha proporcionado el acreedor para recibir el pago, y en el caso en que quiera contestar la veracidad o ejercer uno de los derechos ARZOL que establece la ley, también puede hacerlo. Transcurrido el plazo de 30 días, ya la información es pública, es decir, es visible a todo el mundo y es visible en Informa. Así que sí que enviamos esta notificación que tiene el doble efecto, ¿no? Intentar recuperar la deuda porque el objetivo que el deudor pague, y el segundo, cumplir el requisito que establece la normativa de notificarle al deudor, ¿vale? Luigi, habría otra pregunta para ti. ¿Si Sí. el ámbito es nacional o internacional? Sí, actualmente estamos en España. Es posible incluir y consultar NIF, ¿no?, españoles, pero a medio plazo ya tenemos previsto internacionalizar el proyecto yendo antes a Portugal y luego a otros países cercanos como Francia e Italia, ¿vale? Perfecto. Se nos plantea, yo aquí, Raquel, ¿no?, que si tengo un impagado de una escuela concertada que nos debe una factura de unos 4.000 euros, es decir, que como con subvención pública, ¿es posible que cómo se pueda permitir esto? Si puedes explicarle y qué podría hacer, ¿no? Sí, un momento, nosotros, no sé si para Raquel, ¿no? Sí, se la dirigía a Raquel. Yo creo que bueno, para... Sí, vale, empieza Bueno, Raquel, no. luego Sí, comento Luigi, el ámbito del fichero. Sí. Si Luigi puede aportar también. Yo más que nada, yo vengo a entender de la consulta que parece ser que la deudora es la escuela, ¿no? Entiendo yo. Sí, exacto. Pero que ha recibido subvención por parte de la administración, ¿no? Claro, es una práctica realmente pues abusiva, pero claro, la administración, pues un poco lo que comentaba antes del proyecto de ley
que hay de la Crea y Crece, que hay incluso modificaciones en materia de subvenciones, hay una de las cuestiones que se están planteando, no es el caso concreto, pero vendría un poco, se podría aplicar, es el hecho de que la administración pueda hacer un poco de garante o de controladora en cuanto digamos, al proveedor o a quien presta, en este caso a la escuela, que realmente esos pagos que derivan de una subvención pues se destinen realmente a pagar pues, a los otros eslabones de la cadena del contrato, ¿no? Es esto. Realmente, claro, la administración tendría que hacer o debería ser un poquito garante o controladora para el supuesto de decir pues, que el pago que yo doy de subvención que se destine realmente a pagar al proveedor o al prestador de este servicio. Aquí realmente en este caso concreto yo entiendo que si la subvención ya se ha dado y la administración está al margen, se podría reclamar perfectamente a la escuela. Yo no veo aquí ningún problema para poderle reclamar si la deuda es líquida, vencida y exigible y es una prestación de servicio que se ha hecho. Vale, Y gracias además, Raquel. sí, para añadir, además Raquel, Eli, la persona que ha hecho esta pregunta, sería un caso de uso perfecto para reclamarle a la escuela y publicarla en el fichero ICIRE. Ten en cuenta que en ICIRE también se pueden publicar esa tipología de deuda. Tenemos ayuntamientos clasificados como deudores en nuestro fichero, así que podríamos conjuntar, ¿no?, una reclamación de cantidad tradicional, entre comillas, ¿no?, por la vía que establece la ley y al mismo tiempo incluirla en el fichero para motivarle, ¿no?, para obligarle a la escuela a cumplir esta obligación contractual que tenía. Luigi, la siguiente pregunta también iría para ti. Si el impago viene motivado por discrepancias en el servicio, ¿cómo se aborda? ¿Cómo lo hacéis a la hora de publicarlo? En este caso, ten en cuenta que lo adelantato Raquel antes, para poder publicar una deuda en un fichero, la misma tiene que ser cierta, vencida, exigible, no tener más de 5 años si hablamos de particulares, 10 de empresa, tiene que estar documentada. Entonces, con esta premisa, el acreedor nos traslada la información, nosotros la notificamos y en este plazo de 30 días, el deudor obviamente puede alegar su discrepancia, ¿vale? Si estamos en un ámbito extrajudicial, nosotros tenemos un equipo jurídico interno que analiza la veracidad de la deuda o menos. Si esto genera duda, obviamente lo que hacemos nosotros es suspender la publicación en el fichero, porque no hay esta veracidad que comentábamos antes. Si estamos en una fase judicial, en el caso en que el deudor esté en rebeldía, obviamente el deudor sigue publicado en el fichero de morosidad, pero si hay oposición a la demanda, en este caso hay que suspender la inclusión en el fichero hasta que el juez dicte sentencia y obviamente la sentencia tiene que ser favorable, ¿vale? Para hacer un ejemplo, el acreedor publica la deuda in ICIRE y el Departamento de Asesoría Jurídica de PIMEC empieza una reclamación de cantidad. Para el equipo jurídico de ICIRE, la deuda cumple los requisitos necesarios para tenerla publicada en el fichero. Se presenta un monitorio y el deudor se opone, en este caso hay que suspenderla, ¿vale? Perfecto, Luigi. Raquel, a ver si puedes explicarlo un poquito de una forma más clara, ¿no? Que no queda claro si la demanda de ejecución del monitorio es un formulario, un mail o cómo se pide, cómo se ha de gestionar. Sí, la demanda de ejecución del monitorio es una demanda aparte de la propia del monitorio. Es decir, nosotros hemos iniciado el monitorio con una demanda o con una petición inicial que se le llama y una vez tengamos ese decreto que finaliza y archiva el monitorio, empezamos de nuevo otra demanda distinta con ese título ejecutivo que es el decreto de la demanda anterior del monitorio, ¿vale? Entonces, es una demanda independiente, distinta a la del monitorio, ¿vale? Y es judicial, con lo cual no, aquí no podemos hablar de formulario, no es un mail, es judicial y además que se presenta ante un juzgado, ¿vale? Tiene unos formalismos. Para descartar un poco lo que decía la consulta de un mail, no es un mail porque es un documento, es un procedimiento judicial nuevo que se inicia delante de un juzgado, ¿vale? Vuelvo un poco a reiterar lo de antes, dependerá también de la cuantía, pues que se necesite procurador o no, ¿vale? Pero se pide delante de un órgano jurisdiccional con un asesoramiento y además tiene que tener unas previsiones legales que se recogen en la ley de enjuiciamiento civil. Es decir, es algo más elaborado que un formulario.
Gracias, Raquel. Ahora para ti, Luigi, ¿es fácil poder darse de baja DigiRed si no está justificada la inclusión en vuestro fichero? Sí, es fácil porque como comentaba antes, tanto en la notificación como en nuestra plataforma hay un canal destinado a los deudores, ¿no? O los supuestos deudores antes de ser publicado en el fichero. Por tanto, si se demuestra que no está justificada la inclusión, la deuda no pasa a publicarla, ¿vale? Nuestro objetivo es que la información esté lo más actualizado posible, ¿vale? Obviamente, cuando un deudor ejerce los derechos Hartsold, ¿no?, que comentaba antes, nosotros trasladamos esta información al acreedor para que en un plazo establecido por ley conteste y luego nosotros procedemos a analizar a través del equipo jurídico de DigiRed si la deuda tiene que seguir publicada o menos. ¿Vale? Pero si no hay una base de veracidad y de certeza, no puede estar incluida en el fichero, por tanto la damos de baja. Vale, gracias. Raquel, para ti, sobre reclamación extrajudicial, ¿hay algún protocolo a seguir? Les gustaría saber qué pasos ha de seguir, ¿no? ¿Qué se aconseja realizar antes de interponer una demanda ante el juzgado? Sí, mira, yo sobre todo lo primero que quiero destacar es que nosotros, bueno, por llamarle protocolo que utilizamos en el Departamento Jurídico de PYME, que es la reclamación judicial la hacemos mediante burofax. Más que nada porque quiero descartar, supongo que está bastante esto superado, pero una llamada telefónica no tiene fehaciencia o de alguna forma eficacia jurídica. Los emails hasta cierto punto, pero nosotros para tener cierta garantía lo hacemos a través de un requerimiento mediante burofax, a través de un requerimiento en el que son requerimientos que firmo yo como letrada, hacemos constar la deuda, incluso avanzamos el cálculo de intereses hasta ese momento y si accedemos también o si el socio accede también al servicio que presta también DigiRed, pues entonces también incluimos esa advertencia de la inclusión en el fichero de morosos, ¿vale? O sea, pero sobre todo para contestar a esta consulta, el protocolo que utilizamos más que nada para dar garantía a que después, si queremos ir a un procedimiento judicial, ha habido una reclamación previa de forma fehaciente o de forma efectiva o con validez jurídica, ¿vale? A veces se acompaña, después de haber enviado el burofax, dependiendo de las circunstancias, pues con alguna llamada telefónica por si hay algún tipo de posibilidad de acuerdo o de mediación, pero es al caso concreto, pero lo que es, como digamos, protocolo a seguir fehaciente es el requerimiento por un medio fehaciente, que en este caso sería el burofax. Muchas gracias. Añado, voy a hacer una pregunta. Sí, como una pregunta abierta quería comentar yo también. Sonia, con la colaboración que tenemos con PYME, que acaba de comentar Raquel, yo iría un poquito antes a la reclamación extrajudicial. Tened en cuenta que actualmente cuando con la situación que empezamos a tener, las empresas se encuentran encima de la mesa facturas impagadas de diferentes proveedores, ¿no? Entonces, lo importante es actuar de una forma inmediata y de la forma más contundente posible, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, a los clientes de DigiRed le damos la posibilidad de añadir un sello en las facturas para que el cliente ya tiene que tener en cuenta, ya tiene que estar mentalizado que si no cumple la obligación de pago va a ser incluido en el fichero, ¿vale? Obviamente, si incumple, como comentaba Raquel, la medida más contundente y fehaciente, enviar el burofax, donde ya se le está avisando de que si no paga se le pone un pleito, pero al mismo tiempo, con la colaboración que tenemos, este deudor va a ser incluido en nuestro fichero de morosidad. Entonces, a la empresa tiene un rating bajo en Informa, llega la información a los bancos, a sus proveedores, y si incumple en la fase extrajudicial, ya se le pone un monitorio. Yo creo que con esta sinergia que hemos construido junto a PYMEC, tenemos la capacidad, ¿no?, de actuar de una forma rápida y contundente para que el deudor pague, no solo pague, porque al final es posible recuperar, pero cuando se entra en una situación de ejecución de embargo, pueden pasar años, ¿no? El objetivo es recuperar esta deuda, pero recuperarla cuanto antes. Y lo que aconsejo también para prevenir esta situación es consultar nuestra base de datos, incluso conjuntamente en Informa, ¿no?, para intentar clasificar a los clientes
y a los clientes que vemos con un rating negativo o que han dejado de pagar a otras empresas, obviamente, no venderle a crédito, no venderle a contado, por ejemplo. ¿Vale? Muchas gracias, Luigi. Raquel, ¿nos podrías decir, si quiero ¿no? tener este servicio conjunto, cómo funciona? ¿Cómo es el proceso del servicio? Vale, pues bueno, en principio para exponerse en contacto conmigo puedo facilitar mi correo electrónico, que es ralvarez@pimec.org, y entonces yo aquí veo realmente, bueno, pido la información, bueno, hablo con la persona o con el contacto, y entonces a partir de aquí nosotros elaboramos el requerimiento de pago, el requerimiento de burofax, ¿vale? Y entonces a partir de aquí, si la persona o la entidad quiere pues que este plus de garantía o este plus de disuasión que supone poder incluir o registrar esa reclamación en el fichero de morosos de ICIRED, nosotros lo hacemos constar. Yo redacto el burofax, lo hacemos el envío, y a partir de aquí lo colgamos nosotros mismos en la plataforma de ICIRED desde el departamento jurídico, y se hace el seguimiento. Entonces, como he dicho, este sería el servicio, digamos, de reclamación extrajudicial en colaboración con ICIRED. Después nosotros también tenemos el servicio de reclamación ya judicial, que puede ser un servicio posterior a este, en caso de que el requerimiento esté previo, pues no surtiera los efectos deseados. Y entonces, a partir de aquí, pues también el contacto sería a través mío, se hace un seguimiento, se ve la situación, y entonces ya sería el inicio del procedimiento monitorio, ¿vale? También cabe decir que una vez iniciado el procedimiento monitorio, aunque no se haya hecho previamente el registro en la base de datos de ICIRED, se podría acceder también al registro de la base de datos de ICIRED de forma posterior, un poco para complementar lo que acaba de comentar Luigi, en el sentido de que muchas veces sí que sucede que las ejecuciones se eternizan, ¿vale? Y el hecho de prevenir o de alguna forma utilizar esta medida de registro del fichero cuanto antes, pues puede de alguna forma acortar ese periodo del cobro, ¿no? De alguna forma. Muchas gracias. Raquel, hay una última pregunta. ¿Recomiendas un plazo mínimo de demora para solicitar la reclamación extrajudicial y para proceder al monitorio? No, esto es un poco, creo, Luigi antes ha comentado que sobre todo hay que ser contundentes, ¿no? Es decir, muchas veces sí que es cierto que hay relaciones comerciales de una cierta confianza, o que te vienen diciendo que ahora no me va bien, que te pago el mes que viene. Realmente aquí actúa un poco también la buena fe del propio acreedor, ¿no? De dar estas opciones, pero la experiencia dice que lo mejor es acortar plazos, que por muchas confianzas que se tengan con la otra parte de la relación comercial, pues que realmente yo soy partidaria de acudir a estos medios lo antes posible, y efectivamente entre estos medios o entre estas vías siempre hay la posibilidad, pues, de una negociación o de un pago, pero simplemente más que nada porque a veces se pierden posibilidades de cobro por el hecho de demorar el inicio de reclamaciones, tanto sea extrajudiciales como judiciales. Hay otra pregunta, también yo creo que para ti, Raquel, que si el monitorio forma parte del proceso judicial o extrajudicial. El monitorio es un procedimiento judicial, porque ya es un órgano jurisdiccional el que atiende la demanda o la petición inicial y el que hace el requerimiento al deudor, ¿vale? Lo que sería, para diferenciarlo un poco, que quede claro, procedimiento extrajudicial es donde no interviene ningún juzgado o orden jurisdiccional y normalmente se hace previo a la demanda judicial, y procedimiento judicial es ya cuando interviene un juzgado, que es la petición inicial de monitorio. No habría ninguna pregunta más. Sí, está una de Manuela, ¿no? Ah, sí, ahora estaba mirando, sí. Sí. ¿Estos servicios están incluidos por ser socios de Pimec o entiendo que tienen un coste aparte? Esto son servicios de socios de Pimec, lo que tienen un coste, pero un coste residual. Más que nada, por tener precisamente el convenio de colaboración con ICIRED, si a través del departamento jurídico de Pimec quieren hacer el tema del registro del requerimiento en la plataforma ICIRED,
a través de o gracias a este convenio de colaboración, el plus o el pequeño coste es realmente, podría decir, irrisorio, precisamente por ser socios de PIMEC. Pero sí, no, aquí me gustaría aclarar que la redacción del burofax o parte de un letrado es gratuita y el único coste que hay es el coste de correos, un pequeño coste que no llega ni a 3 euros de la inclusión en el fichero, con lo cual el primer paso sería la redacción del burofax, no tiene coste, pero el único coste que hay es el de el del gasto que hay, correcto, más una pequeña inclusión. Sí, el burofax lo redacto yo, lo firmo yo también, que muchas veces lo que comentábamos antes, parece que si lo firma un letrado, pues, y además un externo, pues tiene un poder más disuasorio, y aparte de eso, pues claro, hago constar las previsiones legales en la redacción, el cálculo de intereses hasta ese momento, y en caso del servicio ese de registro, pues también la inclusión o el requerimiento este de pago, o si no, con la advertencia de la inclusión en el registro de morosidad de ICIRET. Hay otra pregunta que va un poco en la línea, Raquel, pero ¿qué coste aproximado tiene un monitorio? ¿Depende de la cantidad? Sí, es que aquí, a ver, depende de la cantidad también. Esto sí que no lo puedo avanzar porque no lo puedo decir. Sí que es cierto que, bueno, un poco reiterando lo que he dicho antes, el monitoreo pienso que es la vía más barata a los efectos de reclamación de deudas comerciales, precisamente por eso, porque no es preceptiva la intervención de procurador. En cambio, si tenemos, por ejemplo, ya un ordinario, ya es preceptiva, o un verbal en determinada cuantía, ya es preceptiva la participación de un procurador, que es un coste importante. Y aparte de eso, el tema de las tasas, el monitorio, si lo hacemos nosotros, como lo presentamos telemáticamente a través de la plataforma del Colegio de Abogados o por Lexnet, el monitorio realmente, si supera los 2.000 euros, sí que tiene una tasa fija de 90 euros, ¿vale? Pero si nos vamos a un verbal o nos vamos a un ordinario, las tasas se pueden disparar. Por eso lo digo, que no te puedo decir el coste del monitorio desde un punto de vista de prestación del servicio o jurídico, por decirlo así, pero sí que te puedo avanzar que es un procedimiento pues mucho más barato que cualquier otro tipo de reclamación judicial. Decir al respecto que si alguien quiere saber el costo de más, pues puede remitir un mail a Raquel y sin ningún tipo de compromiso ni nada se os hará llegar una propuesta de servicio y se analizará y se os envía sin ningún tipo de compromiso ni implicación. Creo que ahora sí que no hay más preguntas, si no me equivoco. Creo que ahora ya las hemos trasladado todas. Bueno, si no hay más preguntas, agradeceros muchísimo vuestra participación. Creo que al final, pues, ¿no?, todas las preguntas que se han ido realizando ponen de manifiesto, ¿no?, la importancia que tiene la morosidad y el impacto que tiene, ¿no?, especialmente en la pequeña y mediana empresa, los impagos. Agradecer que nos habéis acompañado a lo largo de toda la jornada. Agradecer las intervenciones de Raquel y de Luigi, que han sido muy interesantes y seguro que os han ayudado a aclarar todas aquellas dudas que podíais tener. Así, si os han quedado algún tipo de duda, pues tanto al mail que ha puesto Luigi como Raquel podéis dirigiros y os aclararemos cualquier duda. Como siempre, estamos a vuestra disposición, a los socios de la entidad sin ningún problema y a todos aquellos que os queráis acercar a nosotros. Y sin más, pues daríamos por concluida aquí la sesión de hoy y simplemente deciros que estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días a todos y a todas.